con Dios y honesto con su iglesia y honesto con el mundo, y retirarse a un lado hasta que Él arregle su vida con Dios, para que entonces, en vez de dañar el evangelio y en vez de confundir gente, porque la gente tiene una tendencia a creerle a su pastor: fue bueno, es esto, es lo otro. No importa lo bueno que alguien haya sido, la Biblia dice que tus justicias pasadas no te serán contadas si en este momento no estás caminando en la voluntad del Señor y en pecado. Así que yo soy el primero que me presento ante el escrutinio público y pido que el público juzgue mi conducta y juzgue mi vida, porque hay un engaño del pecado que no es solamente para las ovejas, es para los ministros, los pastores, es para el recién convertido, es para el que está arriba. Y muchas veces el engaño es más sutil con los que estamos en posiciones ministeriales, como estoy yo. En Hebreos 3, del 13 al 15, dice: antes exhortaos los unos a los otros. Antes exhortaos los unos a los otros. ¿Ok? Fíjense que antes exhortaos los unos a los otros. Cada día. O sea que esto es un problema que puede acontecer cada día. Cada día tenemos que ayudarnos, exhortarnos unos a otros. No juzgarnos, no condenarnos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una exhortación de amor, de una exhortación entre unos con los otros. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay una realidad. El pecado tiene la virtud de endurecer el corazón de los individuos y de las personas. Nadie está exento de que su corazón no se endurezca. Nadie está exento de ser engañado, porque el engaño viene muy sutil, en una forma tan sutil que muchas veces uno no se da cuenta. Yo no estoy hablando de una torre de marfil, aleluya, porque todos tenemos, aleluya, puertas de cristal. No estamos tirando piedras a nadie, sino que simplemente somos los primeros que aceptamos que tenemos que vivir en el centro de la voluntad del Señor, pegados a la gracia de Dios, buscando cada día la santidad, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo dijo en una ocasión: no sea que yo, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Estamos en una carrera, hermano. Esta carrera a veces es difícil. Esta carrera a veces es dura, porque van a haber muchas piedras en el camino. Pero para eso tenemos la palabra de Dios. Para eso tenemos la voz del Espíritu Santo. Y para eso tenemos hombres y mujeres, pastores responsables, que no tienen miedo de decirnos la verdad de Dios, aunque nos incomode y nos duela. Que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos participantes de Cristo. Wow, qué privilegio, ¿no? Somos hechos participantes de Cristo. Pero eso no es una carta blanca para usted dejarse engañar con el pecado, porque dice que es condicional. Soy participante de Cristo con tal, siempre y cuando que yo retenga firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y todo el mundo empieza bien, pero en el camino se pueden torcer algunos. Y muchas veces las torceduras vienen por tergiversaciones de principios o por los sutiles engaños de Satanás, el cual anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nadie se escapa de sus tentaciones y sus astucias. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz. Aquí está el asunto. Si oyeres su voz. En el momento que yo endurezco mi corazón, mi oído se cierra. Recuerde esto: en el momento que uno endurece el corazón para aceptar la verdad, para aceptar la santidad, mi oído se cierra. Y empezamos a oír la voz de nuestro propio corazón, o empezamos a oír la voz de otra gente que nos rodean, que no tienen el atrevimiento de decirnos que vamos mal,
y que vamos a una destrucción total. Él dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el desierto. Es interesante, hermano, que el corazón se puede endurecer. A veces puede endurecerse a un extremo donde ya no hay regreso a la santidad y a la salvación. Que Dios nos guarde de eso. Tenemos que predicarlo con amor, con responsabilidad, pero con firmeza. En 1 Pedro 4, del verso 1 al verso 2. Y este mensaje lo preparé en esta tarde mientras estaba orando. Por eso me aparté un ratito a mi oficina a buscar la presencia de Dios. 1 Pedro 4, 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Dónde padeció Cristo? En la carne. ¿Y por qué padeció en la carne? Por mis pecados. Pero entonces dice ahora: vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esto habla de un padecimiento. Esto habla que nosotros podemos vencer el pecado si estamos dispuestos a hacer que nuestra carne padezca y no le demos el gusto que la carne pide. En primer lugar, nos está diciendo que Cristo padeció en la carne. En el caso de Cristo, Cristo padeció en la carne cuando llevó nuestros pecados en la carne. Cuando su carne fue crucificada, cuando su carne fue sangrada, cuando su carne murió por nosotros. Pero entonces, en cuanto a nosotros, ¿cómo es que nosotros padecemos en la carne? Padecemos en la carne cuando nos sometemos al Espíritu, cuando nos sometemos a la gracia de Dios, cuando le pedimos a Jesús que nos ayude y nos sostenga en el tiempo de la tentación para no ser engañados con el pecado. Y entonces nosotros, aunque el cuerpo pide el pecado a grito, aunque mi voluntad quiera inclinarse al pecado, yo hago una decisión. ¿De qué? De lo que dice el verso 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne. Es una decisión. Nadie podrá decirle a Dios: pequé porque el diablo me hizo hacerlo. Porque dice la Biblia que no hay tentación que no sea humana. Toda tentación, juntamente con la tentación, Dios también dará la salida para que podáis resistir. Cuando decidimos pecar es porque nos hemos dejado engañar, hemos endurecido nuestro corazón y nos estamos comiendo el queso que nos gusta. Rechazamos la salida para la justicia y entramos al túnel del pecado. Y ahí es que viene el engaño y viene la destrucción. Aleluya. Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres o a la lujuria de los hombres, sino que vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es tiempo que la iglesia defina que no podemos vivir en pecado siendo creyentes. Es tiempo que la iglesia defina que tenemos que caminar lo más lejos del pecado posible. Es tiempo que la iglesia defina las líneas de demarcación entre pecado y justicia, entre verdad y maldad. No podemos hacer negociaciones con el pecado en ninguna forma. La paga del pecado es muerte. El pecado es algo que por lo cual, ¿cómo yo voy a pecar cuando el pecado significó la muerte, el padecimiento, el que Jesús padeciera tanto? Para entonces ahora yo hacer caso omiso de la convicción que siempre trae el Espíritu Santo, porque nadie peca que es cristiano sin primero haber tenido una convicción del Espíritu Santo. Simplemente que rechazamos al Espíritu de gracia. Ahora, el peligro del engaño del pecado. Quiero compartir con ustedes estas 10 ideas. El primero es que el engaño del pecado no es discriminatorio. Lo mismo engaña a un creyente sencillo que a un gran ministro. Y es más, él prefiere engañar a un gran ministro, porque arrastrando a un gran ministro, juntamente con él arrastra a muchas ovejas que siguen ciegamente al ministro. Quiero que usted me diga, hágame un favor y me expongo a la crítica pública. No siga a ningún hombre ciegamente. Siga a un hombre que representa a Dios, que es una extensión de Dios, pero en el momento que ese hombre adrede y drásticamente
se separa de los lineamientos de la palabra del Señor, y usted ve que no está de acuerdo con todo lo que Jesús enseñó, usted no debe ser un ciego para seguir siguiendo a otro ciego. Porque los dos van a caer los dos ya cayeron en el hoyo. Yo me expongo a que usted me observe. Yo me expongo a que usted cuestione mi vida, a ver si yo estoy viviendo a la altura de lo que estoy predicando. Me expongo a eso. Me expongo a eso. Gloria a Dios. Porque yo no quiero ser eliminado. Yo no quiero ser eliminado. Otro apóstol dijo: yo no quiero ser eliminado. Y cuando yo me considero y me comparo con el santo apóstol Pablo, yo digo: no le llego ni a los talones. Y él vivía con ese peligro, y él se cuidaba de ese peligro. Pero algo nos puede pasar a nosotros: creer que porque cargamos una unción o cargamos un título o tenemos una posición o tenemos el aplauso de la gente o tenemos la gente que nos sigue, que ya estamos exentos de caer. Dios nos libre. Dios nos guarde. Oren por mí siempre, para que sea humilde, sea sencillo, sea transparente. Aleluya. El engaño del pecado no es discriminatorio. Engaña a un creyente sencillo, pero aún engaña a un gran ministro. Engañó a Adán y a Eva. Engañó a Adán y a Eva. Entró al jardín donde estaban ellos y los engañó. Lo primero que lo engañó fue con el engaño, con que Dios ha dicho. Memorice esta frase: con que Dios ha dicho. Es la frase que viene en diferentes colores y en diferentes formas y de diferentes direcciones y con diferentes textos. Nunca permita que Satanás cuestione lo que Dios ha dicho. Lo que Dios dijo en los 10 mandamientos, lo que Jesús enseñó en los evangelios, lo que los santos apóstoles establecieron como doctrina de la iglesia en las epístolas, es ley. No son sugerencias, son mandamientos. Y son las reglas de fe y de conducta para nosotros. Él vino a decirle: con que Dios ha dicho. Cuestionó lo que Dios había dicho y sembró una semilla de duda que mira donde estamos hoy en día. Todo empezó con una pregunta, y aquí estamos nosotros hoy, luchando con el pecado, viendo tanto crimen, viendo tanto adulterio, viendo tanta fornicación, viendo tantos maltratos, aleluya, en los matrimonios, aún dentro de la misma iglesia. Todo empezó con una pregunta, con que Dios ha dicho. Lo mismo un creyente sencillo que un ministro, a Adán, a Eva y a Jesús. A Jesús. Si Satanás, Lucifer, tuvo la osadía de venir donde Jesús a presentarle 3 tentaciones. La primera: si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. No hay nada malo en comer, pero es un pecado comer cuando el diablo es quien te manda a hacer el pan. No es nada malo en tener una relación conyugal, siempre y cuando que tú estás dentro de los parámetros de la palabra de Dios. No hay nada malo en comer, siempre y cuando que tú no le robes a otro para tu comer. Y que no entres en la glotonería. Gloria a Dios. A Jesús 3 veces lo tentó en el pináculo del templo. Manifiesta lo grande que tú eres. Empieza a hacer milagros ya bajo mi sugerencia. Usted nunca debe hacer un milagro para probarle nada al diablo ni a nadie. Usted tiene que ser dirigido por la voz del Espíritu Santo. Los pastores no somos payasos del púlpito, que tenemos que probarle algo a la gente o al diablo. No, los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hello.
La tercera tentación es: evita el sufrimiento para tu herencia. Evita el sufrimiento, evita la cruz. Todo esto te daré, los reinos del mundo, si postrado tú me adorares. Simplemente adórame una sola vez. Una sola vez. No tienes que hacerlo siempre, una sola vez. Al diablo no se le puede escuchar una sola vez. No se le puede obedecer una sola vez. Digan amén a eso. No se le puede adorar una sola vez. No muerda su fruta una sola vez. Una sola vez sería suficiente para mandarte al mismo infierno, o para meter a uno en un hueco, en un huello de donde uno nunca podría salir, por muchas razones. Muchas veces por la vergüenza pública, o muchas veces por tu conciencia que no te permite perdonarte a ti mismo, aunque Jesús te perdonó. Número 12, el pecado. Nunca llega abiertamente como si fuera un pecado. Nunca llega abiertamente como si fuera un pecado. ¿Usted cree que Satanás le iba a decir a Eva: esto es pecado, aquí te traigo un pecado? No. ¿Usted cree que Satanás le dijo a Jesús: bueno, yo sé que es pecado comer este pan, pero hazlo? No, nada. Satanás nunca. Satanás es como algunos predicadores que nunca mencionan la palabra pecado, porque a él no le conviene que tú sepas que es pecado. Es más, lo que él hace es cambiar el concepto de pecado. Lo que él hace es cambiar lo que es pecado. Y se disfraza con otras palabras: un error, un defecto, una preferencia, una caída. No, es pecado. Él nunca viene. Ahí te lo engaño, porque él nunca dice que es pecado. Porque si te dice que es pecado, tú no lo vas a hacer. Número 3. El pecado, el engaño del pecado consiste en que se disfraza de mi situación personal. Nadie entiende mi situación personal. Nadie entiende mi problema. El pecado se disfraza de mi necesidad. Robé porque tengo necesidad. ¿Entiende? Cometí adulterio, fornicación, porque tengo una necesidad biológica. Dios entiende. Así que siempre se disfraza. No se disfraza, nunca dice que el pecado es una violación de la ley de Dios, o venir en contra de las palabras del Señor, o una violación de la voluntad de Dios. Siempre se disfraza, o sea, siempre tiene que ver con mi situación. Ese es el problema cuando uno no ha muerto al pecado, cuando uno no está crucificado juntamente con Cristo, cuando uno no vive la vida en el Espíritu, cuando uno no está dispuesto a vivir una vida de negación propia. Cuando tú pones tu concepto, tu vida, tus intereses y aún tu felicidad por encima de la voluntad del Señor. Así que el engaño del pecado es que se disfraza de mi situación personal, de mi necesidad. Y claro, apela a mi necesidad, apela a mi preservación como individuo, apela a mi felicidad, apela a mis necesidades. ¿Ok? Una pregunta: ¿tenía Jesús una necesidad de comer? Claro que sí, la tenía. Claro. Una pregunta: ¿Jesús iba a heredar los reinos del mundo? Claro. Era su situación personal. ¿Jesús iba a hacer milagros? Claro que los iba a hacer. Satanás nunca, o sea, él apela a tu situación, a tu necesidad. Y voy a decirte algo: aprende este principio. A cada uno de nosotros, aleluya, hay un queso para cada ratón. Lo que te tienta a ti no me tienta a mí. Lo que me tienta a mí no te tienta a ti. Hay cosas que para mí no son tentación, pero para ti lo son, o viceversa. Entonces tú tienes que saber que Dios tiene un trato personal contigo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Entiendes? Y tenemos que caminar lo más lejos aún de lo que se llama apariencia de pecado. Hay cosas que son apariencias, no son pecados, pero son apariencia, y pueden hacer tanto daño público como el pecado. Y la apariencia de pecado, si no se corrige, termina en pecado. Gloria a Dios. Creo que soy uno de los pocos predicadores del mundo hablando de pecado. Por eso soy tan popular en el mundo. Gloria a Dios. Ahora, número 4. ¿Cuál es el engaño del pecado? Escúchame ahora. El engaño del pecado es que te despierta tu derecho
a la autorrealización como individuo. Te vas a autorrealizar. ¿Cómo yo entiendo que eso es así? ¿Qué fue lo primero que le dijo a Eva? Seréis como dioses. Autorrealización. Sabiendo el bien y el mal. Satanás tiene algo. Él es muy astuto. Y tiene una sabiduría, aunque está corrupta, pero sigue siendo sabiduría. Él sabe exactamente cómo presentar un paquetito. Cómo hacerlo apetecible. Lo logró con Eva. Y Eva lo logró con Adán. Alguien dice que Adán era más débil que Eva, porque se necesitó al diablo para tentar a Eva, pero Adán simplemente lo tentó la mujer, y eso no ha cambiado. Te despierta tu derecho a tu auto, seréis como dioses. Come, aliméntate. Autorrealizado como el rey del mundo, te entrego los reinos. Autorrealizado haciendo tu propio milagro, tirándote del pináculo y no te va a acontecer nada. Te despierta tu derecho a la felicidad. Te despierta tu derecho a no sufrir lo que otros sufren. He bregado especialmente con miembros, ovejas, 41 años, tengo mucha experiencia. ¿Y qué yo no he oído? Lo primero que me dice, especialmente cuando hay problemas en matrimonios. Y voy a decirle algo acerca de los problemas en los matrimonios. Yo tendría 25 razones para divorciar a Minerva, y Minerva tendría 50 para divorciarme a mí. Pero yo hice un pacto con mi Dios, un pacto con mi esposa, y tengo un pacto con mis hijos, y no quiero traerle vergüenza nunca ni a mis hijos ni a mis nietos. Es un pacto de hombre, pero es un pacto de Dios. Esa es mi posición. En la mayor parte de las situaciones que yo he enfrentado como pastor, consejero, y aún aconsejando a un pastor, ese es lo primero que me dice: yo tengo derecho a ser feliz también. O sea, estamos ahora en la sociedad moderna, donde es más importante ser feliz que ser santo. Lo siento mucho. Mi primer derecho y obligación, antes del derecho a ser feliz, está la obligación de ser santo. Y soy categórico, estoy hablando categóricamente. Antes de mi derecho a ser feliz, tengo una obligación: ser santos como yo soy santo. Y si para ser santo eso indica que tengo que sufrir ciertas consecuencias, ciertas cosas, ciertos sufrimientos, let it be, que así sea. Porque todos los felices no van a llegar al cielo, pero todos los santos sí van a llegar al cielo. Y supongamos que no tenga felicidad por los valores de esta sociedad. Supongamos que viva 100 años como yo quiero vivir. Ok, supongamos que no tenga el cúmulo, el máximo de felicidad, pero tengo una eternidad de felicidad. ¿De qué me vale gozar de los deleites temporales del pecado para hacer qué? Para ser feliz. Porque dice que el pecado tiene deleites, pero son temporales. ¿De qué me vale? Si al fin de cuentas pierdo mi alma. Hay un problema en la iglesia. Al no predicarse eso, la gente está coja, espiritualmente hablando. Están necios, cegados. Y podemos perder la próxima generación. Yo no voy a perderla. ¿Ok? Tiene el derecho a la felicidad,
Ya no sufrí lo que otros sufren. No, yo no puedo seguir viviendo con esta mujer porque es difícil. Tú también eres difícil. Yo no puedo seguir con este hombre, es difícil. Bueno, siempre y cuando que ese hombre no te esté maltratando, no te esté haciendo daño físico, o que ahora cualquier cosa se convierte en maltrato mental. Todo el que tiene una excusa dice maltrato mental. Es algo tan nebuloso que muchas veces debe ir al psicólogo quien está diciendo que tiene maltrato mental. O sea, maltrato mental es que mi esposa me diga yo quiero hacer esto y yo le digo no lo puedes hacer. Ya la maltraté mentalmente. Ya. O que mi esposa me diga no tengo dinero, tengo el dinero para el alquiler, para la renta y lo que eso es 200, pero a ella se le antojó que hay un traje que le gusta de $200, pero ese dinero es para pagarle la renta donde vivimos. Y yo digo, no, yo lo siento, yo no puedo darte esos $200. Maltrato mental. ¿Se dan cuenta? Hemos tomado prestada toda la basura psicológica y filosófica del mundo para abrirle puerta al pecado. Bien, estamos hablando del engaño del pecado. Entonces, ¿a qué te lleva? Número 5. Nunca había predicado un pecado, un mensaje del engaño tan fuerte como está y tan bien definido. Porque me lo dio el Espíritu Santo hace una hora, aquí mismo. El engaño del pecado te lleva a una interpretación personal de la palabra de Dios. ¿A qué te lleva? A una interpretación personal de la palabra de Dios. O sea, tú te haces tu propia interpretación. Entonces ese engaño empieza a torcer escrituras para justificar tus acciones o tus planes secretos. Es una interpretación personal de la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia dice que ninguna escritura es de interpretación privada. Está en la Biblia. Tú no puedes contradecir los principios judeocristianos. Tú no puedes contradecir. ¿Entiendes? Un ejemplo, durante el tiempo de Jesús le estaban diciendo a Jesús, y trataron de meterlo en un problema. ¿Por qué Moisés permitió darle carta de repudio a las mujeres? Y siempre era a las mujeres. Entonces Jesús dijo, en el principio no fue así. En el principio varón y hembra Dios los creó. ¿Y por qué le permitió dar carta de Dios? O sea, no fue Dios quien lo permitió. Fíjense que Jesús no dijo por qué Dios permitió, dijo por qué Moisés. Moisés permitió, no Dios. Moisés. Y entonces Jesús explica, él lo tuvo que permitir como una cosa cívica, porque era un gobierno, era una nación, por la dureza de vuestro corazón. En otras palabras, la mayor parte de los divorcios es por dureza de corazón. Sea de uno, o sea de otro, o sea de los dos. Usted quita la dureza de corazón, el no perdonar, el no amar, el dejar de ser egoísta. Y en vez de estar pensando en mí, en vez de pensar en la otra, siempre en la otra pienso en mí. Es dureza de corazón. Hombres que se casan y quieren seguir actuando como si fueran solteros. Hombres que se casan y quieren seguir chupando las tetas de la mamá. Hablo así. Para que entiendan, porque hay gente que no entiende. ¿Entiende? Mujeres que se casan y quieren seguir siendo la nenita de papá. Ay, se lo voy a decir a papi. Ay, a papi. No, resuelvan ustedes sus problemas. Aprendan a amarse. Hello. Mira, yo le mentiría a ustedes si los primeros años fueron fáciles entre Minerva y yo. Tuvimos que acoplarnos, respetarnos unos a otros. Padre Santo, yo venía de un hogar patriarcal, ella venía de un hogar matriarcal.
En la casa de ella todo lo hacía la mamá de ella. Por necesidad. No por escogencia. Por necesidad. Tuvo que hacerlo para que el hogar funcionara. Y hay hogares que así son. La mujer tiene que convertirse en la matriarca, porque si no se cae todo. En mi caso, mi papá era el rey en casa, el presidente, el primer ministro, el Tribunal Supremo y la Asamblea de Diputados. Todo. Wow. Entonces nos encontramos. Imagínense. Pero había un compromiso. Había un respeto a la palabra de Dios. Había un respeto a lo que Dios ha dicho. Porque Jesús dijo, solo por causa de fornicación. Son las palabras de Jesús. Son absolutas y no hay otras. Estamos hablando dentro del contexto cristiano. No use esto ahora para juzgar toda la gente que viene dañada del mundo. Y que si alguien vino ya casado con alguien, que usted va a entrar en la ridiculez de decirte tienes que romper ese matrimonio y ir. Algunos tendrían que ir a la número 1, o algunos se han casado 7 veces. ¿A dónde usted lo va a mandar? Si se han casado 7 veces. Y el hombre muchas veces dice, ninguna son buenas, no, el sinvergüenza eres tú. Ninguna te funciona, ¿no? Entonces el problema no son ellas, eres tú. Y a su nombre. ¿Sabe lo que dijeron los discípulos cuando oyeron eso? Maestro, si así es la cosa, es mejor uno no casarse. Él dijo, por esa razón algunos se hicieron eunucos por el reino. Ok. No interpretes la palabra personalmente. No. Ok, ¿qué sucede? Te endurece el corazón. Te endurece el corazón. O sea, el engaño del corazón, el engaño del pecado te endurece el corazón. Al tú no obedecer a la palabra de Dios, a los lineamientos de las Santas Escrituras y los 10 mandamientos, te endurece el corazón para no ver la salida a la tentación y para aceptar la exhortación aún de personas que te aman o son tu autoridad espiritual. No siempre tiene que ser tu autoridad espiritual, alguien, un amigo, una amiga, un familiar, una hermana, un padre. Te endurece el corazón. Porque si la tentación nos viene a todos, claro que a todos nos somos tentados a correr, somos tentados a fornicar, somos tentados a mirar una mujer más joven. A todos. No me mire así como que yo soy ahora un gato raro aquí. Yo le hablo de corazón para que usted sepa que se puede vencer. Yo no hablo con el soy más santo que tú. Pero hay una salida que te la da el Espíritu Santo, que te la da la voz de Dios, que te la da tu conciencia, y tú sabes exactamente lo que estás haciendo. Aleluya. Una pregunta. No habló Dios con Caín. Cuando Dios vio en el corazón que él estaba planeando para matar a su hermano, Dios le dice, tu pecado está al frente tuyo, y veo la soberbia y veo lo que tienes en la cara y dice, tu pecado está ahí y tú puedes enseñorearte de tu pecado. O sea, Caín podía tomar control sobre su ira para asesinar a su hermano, pero él no lo hizo. Se dejó engañar. Y su ira, ¿por qué no mató a Dios? El culpable no fue Abel. Abel no fue el culpable. Fue Dios quien aceptó la ofrenda de Abel y no la de él. No tenía que ver nada con Abel. Pero como no podía matar a Dios, mató a Abel.
Hay gente que cuando no pueden matar a Dios, matan a su profeta. O matan al que los confronta con su falta de santidad. O matan al que los confronta con su falta de espiritualidad. Señor nos guarde. Y, hermano, yo quisiera decirle que esto se va a arreglar, pero no, esto va a ir peor. El espíritu del anticristo está presente, hermano, en esta tierra. Las cosas se van a poner peor. Engaño, falsedad. Usted tiene que luchar por su salvación, hermano. ¿Por qué no levanta la mano al cielo y empieza a orar ahora mismo? Padre, gracias. Danos tu gracia. Pida gracia a Dios. Dame tu gracia, Padre. I need your grace, Father God. I need your grace. Gracias para poder, Señor, sostener tu iglesia en bases firmes. Sostener tu iglesia en bases firmes, Señor. Ayúdanos a sostener tu iglesia en bases firmes. En este momento histórico, Señor, cuando todo se alinea para el último tiempo, cuando Cristo viene, cuando su reino se va a establecer, cuando su presencia va a tomar lugar sobre esta tierra. Oh, Señor, ayúdanos, que no te fallemos, que no te fallemos en esta hora. Que tú encuentres hombres y mujeres que saben orar, que saben interceder, que saben buscar tu rostro. Ayúdanos, oh Dios. Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias. El engaño del pecado. Wow, ¿qué tanto hay? Dije, número 6, te endurece el corazón para no ver la salida de la tentación y para aceptar la exhortación aún de personas que te aman o son tu autoridad espiritual. Número 7, el engaño del pecado ciega a la persona a las maldiciones que está desatando sobre su vida y su familia. Siempre le hace ver que él será la excepción y se saldrá con la suya. Siempre le hace ver. Hermano, yo estoy aquí para decirle a ustedes que yo he estado con personas en 41 años. Casi me le he arrodillado para que haga la voluntad del Señor. Y estoy hablando literalmente. Le he rogado: haz esto, tú estás mal. Eso no es a la voluntad del Señor, aunque te cueste. Se han resistido. Hermanos, mucho más jóvenes que yo, ya no existen en esta tierra. No existen en esta tierra. ¿Por qué? Porque si tú aceptas un engaño del pecado, viene el segundo, viene el tercero. Y el pecado, al crecer, se pone peor. O sea, si tú no matas la primera raíz del pecado y no la reprendes y no te sometes a la justicia de Dios, ¿qué sucede? Lo próximo es más grande. O sea, algo sucede en tu conciencia que como que excusas eso y ya puedes excusar lo otro. O sea, al principio te robas un huevo. Un huevo te robas al principio, como pasó con el niño. Empezó robándose un huevo. La mamá no lo reprendió. Después te robas la canasta de mangos del vecino. Después le robas la bicicleta al otro compañero. Después se puede robar un carro. O sea, algo sucede con la conciencia, se cauteriza. Diga, cauteriza. ¿Saben lo que es que se cauteriza? Se acostumbra. Y se lo he enseñado tantas veces a mis hijos santitos, que en la misma forma que si tú te acostumbras a comer cierto pique, cierto picante, ese habanero que me hacen en México, veo las estrellas cuando me lo como. Pero yo lo veo que ellos mastican el habanero y como nada. Y digo, ¿por qué? Desde pequeñitos se lo empezaron a dar casi en el biberón. Se acostumbraron. La gente se acostumbra al pecado. Se acostumbra a sus mentiras. Se acostumbra a sus engaños. Se acostumbra, su conciencia se cauteriza. La palabra cauterizar es se encallece, desarrolla callos. Es el engaño del pecado.
Y así se vuelven homosexuales, se vuelven lesbianas. No es que nacieron así. Así se vuelven ladrones. Así se vuelven adúlteros, fornicarios, avaros, orgullosos. El engaño del pecado. Oh, gracias, Padre. Ciega la persona, hermano. Ciega. Está desatando sobre su vida, sobre su familia. Siempre le hace ver que él será la excepción. Saldrá con la suya. Es como el ladrón que cree que él va a hacer el robo correcto y que no lo van a sorprender. O la pareja que van a hacer su affair, su asunto, su adulterio, seguro, y nadie los va a sorprender. Nadie. Y siempre alguien te sorprende. Porque no hay pecado ni hay crimen perfecto. Porque lo que se hace en secreto se manifestará a la luz. Ahora, lo más terrible de este asunto número 8 es que el engaño del pecado te impide aceptar responsabilidad por tus acciones. Y siempre hay que culpar a otros. El diablo me hizo hacerlo. Es culpa del otro, es culpa de otra. ¿Entiende? Y no acepta. Yo creo que debemos tener un corazón contrito y humillado. Y nosotros pedir al Espíritu Santo que tengamos un corazón tierno. Si le hemos ofendido a alguien o si creemos que le hemos ofendido a alguien, no perdemos nada por pedir perdón. Solamente perdemos el demonio de orgullo, que no nos hace falta cargarlo, porque eventualmente nos va a destruir. Acepta responsabilidad por lo que tú has hecho, por lo que tú has dicho, por lo que tú has soltado, y no trates de culpar a otro por aquello de lo cual tú o yo somos los únicos responsables. Amén. Número 9, el engaño del pecado. Bien peligroso. Te presenta la gracia como una almohadilla para tu pecado. Te presenta la gracia. Estamos en gracia. No hay condenación, no hay culpa. Jesús no te condena. Estamos en la gracia de Dios. La gracia nos ayuda, es cierto. La gracia nos ayuda, nos salva, nos perdona, nos levanta, nos ayuda. Pero el problema es que Él te presenta la gracia como una almohadilla para tu pecado y no como lo que es, de acuerdo a Romanos 6. De acuerdo a Romanos 6, la gracia es la habilitación de Dios para vencer el pecado. Fíjense que como Satanás se la sabe toda. Te presenta la gracia como un libertinaje, como una licencia para pecar. Y de todas formas, Dios conoce que eres débil. Peca, que después Dios te va a perdonar. El mismo diablito que te dice eso, después que peca te dice: Dios no te va a perdonar porque tú sabías lo que estabas haciendo. El mismo diablo. Entonces, ¿para qué pecar entonces? Te presentan la gracia como una almohadilla. Y hoy en día, cada vez que yo predico un mensaje de esto o hago un artículo en Facebook, todos pecamos. El que está sin pecado tira la primera piedra. Yo no estoy tirándole piedras a nadie. Yo no estoy matando a la mujer adúltera, ni tengo piedras contra ella, no. Así que no me tire eso verso a mí. Yo estoy predicando principios que me los aplico primeramente a mí y a mi iglesia. Dejemos toda esa basura para excusar el pecado, para excusar la gracia barata, para excusar el libertinaje que ha entrado aún en nuestras iglesias y en nuestros ministerios. Estoy en serio, ¿ok? No juegue conmigo. Papá, ¿y qué usted haría? Aquí no hay secreto. Yo siempre he dicho la verdad de este púlpito. Usted siempre, nunca le he mentido. Yo no puedo mentir porque el mentiroso también va al lago de fuego, junto con los adúlteros y los idólatras. Amén. Yo me arrepentiría y lo confesaría y pediría perdón. Dios me perdonaría, quizás ustedes no. Pero eso a mí me tiene sin... Pero yo no estoy planeando pecar. Yo no estoy preparando la atmósfera para pecar. ¿Entiende? Así que
El error, el engaño del pecado te presenta la gracia como una almohadilla para tu pecado y no como lo que es. Porque estoy bajo la gracia, dice Romanos 6. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Diga conmigo, estoy en gracia. Por lo tanto, el pecado no se enseñoreará más de mí. Aleluya. Y termino con el punto número 10 acerca de este engaño. Satanás nunca te dirá que el engaño del pecado te llevará a la muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte. Satanás nunca te dirá tampoco que muchas veces puede producir enfermedades, no siempre. Y Satanás tampoco te va a decir que en muchas ocasiones, y yo lo he visto por 41 años de ministerio, puede causar muerte prematura. Yo he visto hombres usados por Dios, maravillosamente usados por Dios, que pudieron hacer grandes cosas para Dios, pero el engaño del pecado le tocó a la puerta, le abrieron la puerta, cooperaron con Satanás, no se humillaron ante la gracia de Dios, la cual nos enseña a vivir santa y piadosamente en este mundo. Esa es otra característica de la gracia, nos enseña a vivir en este mundo con santidad. Y trágicamente muchos han muerto prematuramente, enfermedades incurables que aparecen de la noche a la mañana y muchas cosas. Dios nos guarde de que no seamos, aleluya. Déjame terminar leyéndote unas escrituras y ya con esto ya terminamos. Gloria a Dios. Ajá. Permíteme ir a 1 Corintios 9. 1 Corintios capítulo 9. Bien. Ok. Versículo 24. 1 Corintios 9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, decía Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Wow. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos salieron de Egipto. Es una tipología de nosotros. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebían la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto por el pecado. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Él nos está dando esto como un ejemplo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, no a ellos. Ya ellos se murieron. A quienes han alcanzado los fines del siglo. Y a nosotros sí nos ha alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Estemos de pie.